uno disuelto del otro, sino que forman parte de un todo indisoluble. Hablaremos de las epistemologías emergentes, hablaremos de la dialéctica y de los enfoques cienciológicos, tal y como decía, cada uno de ellos imbricados entre sí. El objetivo general de la actividad es reflexionar en torno a la epistemología como rama que estudia el conocimiento contextualizado a la pedagogía como ciencia, viendo de esta manera las particularidades trascendentes de las epistemologías del sur y su carácter dialéctico y transformador. Esperamos que todo ello sirva de punto de partida para el resto del curso y análisis críticos en correspondencia con la práctica de los cursistas. En el tópico número 1, epistemología emergente, vamos a abordar la definición del concepto de epistemología, un breve bosquejo historiográfico de la epistemología, las epistemologías emergentes y del sur, y cuáles han sido los aportes de estas a la pedagogía como ciencia. La epistemología puede verse desde el punto de vista general como aquella rama del conocimiento de la ciencia que estudia su validez. Para los alemanes e italianos es la teoría del conocimiento. Para los franceses se utiliza el término gnoseología. Mientras tanto, para el resto del mundo se analiza la epistemología como la filosofía de la ciencia misma. Muchos de estos aspectos pueden evaluarse y abordarse en múltiples libros, pero el problema fundamental de la epistemología es la relación entre sujeto y objeto. El sujeto como ser cognoscente y el objeto como todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta en relación de quién conoce y qué es lo que es cognoscible. En esencia, se trata de la naturaleza, carácter y propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así como las particularidades de los elementos que intervienen en esta relación sujeto-cognoscente, objeto que permite la actividad cognoscitiva. En el libro Epistemología de lo Epistémico, que publiqué en el año 2014-2015 a través de la editorial académica española, se precisan cada uno de estos elementos. Así que los invito a tener este acercamiento a este material y podrán de esta manera también conocer aspectos que son trascendentes en cuanto no solo a la epistemología, sino también a la episteme. Voy a tener la posibilidad de compartir con los organizadores del evento el material para que pueda ser accesible para todos los cursistas. Cuando hacemos un breve bosquejo de lo que es la historiografía de la epistemología, partimos de Platón. Él planteaba que se analiza el razonamiento abstracto y esas van dando en cada una de las disciplinas un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita No se le escucha, licenciado.
¿Me escucha? Sí, un favorcito, debe haber algún inconveniente. Vamos a conectarnos con el doctor un segundito, por favor. ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. sí, Escuchamos, se perdió el audio, pero Sí, sí. Por favor, paciencia. Ustedes saben que el internet está medio mal en toda La Paz. Por favor, un ratito. Ya voy a ver qué es lo que está pasando. Hola, ¿me escuchan? sí, Se le doctor. escucha con sí, claridad. sí. Perfecto, los inconvenientes de la tecnología, pero ya estamos de regreso. Les comentaba entonces que, haciendo el breve bosquejo histórico de la epistemología, partíamos de los clásicos de la antigua Grecia y luego de Platón viene Aristóteles. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la extracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo a las reglas de la lógica. Se comienza a ver en este aspecto la lógica como uno de los elementos trascendentes en la epistemología gracias a Aristóteles. Siguiendo esa lógica, vamos a ver que Tomás de Aquino, ya en la Edad Media, ayudó a devolver la confianza en la razón y la experiencia, combinando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Por su parte, Descartes establece el método principal para adquirir el conocimiento sobre la base de la duda. Y esto conllevó a que se pusiera en entredicho cada uno de los elementos que se habían dado como exactos y acabados en torno a la ciencia. Immanuel Kant, desde Alemania, planteó que en el ámbito del conocimiento se llega solo hasta lo fenoménico y se considera que el hombre es incapaz de conocer lo esencial. No obstante a ello, Hegel elaboró un método dialéctico del conocimiento que, aunque sustentado en bases idealistas, se constituyó como una fuente teórica para la elaboración de la dialéctica marxista por el marxismo. He aquí que aparece dentro de la epistemología por primera vez el concepto de dialéctica. La dialéctica materialista, que fue concebida por Marx y desarrollada por Engels y sus seguidores, es un viraje trascendental en la sustitución paulatina de los postulados del materialismo premarxista, constituidos por los anteriores autores que he mencionado. Se caracterizaba por un carácter metafísico y contemplativo, así como antropologicista. Al lograr la unidad armónica entre el materialismo y la dialéctica, se elabora el método dialéctico materialista, cuya aplicación permite acceder al conocimiento confinado en la fiabilidad de los resultados. De hecho, el materialismo dialéctico es el sustento de una epistemología concreta y reconoce el carácter cognoscible del mundo, reconoce el paso del no saber al saber, generalización del origen y el desarrollo del conocimiento, reconoce la relación teoría-práctica como sustento de la verdad y asume el conocimiento como resultado de la interacción dialéctica entre lo empírico y lo racional. Por tanto, una máxima que deben tener los cursistas de ahora en adelante y que sean partidarios de la dialéctica materialista es que todo el conocimiento se obtiene sobre la base del método científico, sustentado en el tránsito de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. En ese mismo tono, las epistemologías emergentes y del sur son el intento e impulso de las escuelas de pensamiento latinoamericano que buscan en esta región del mundo implementar más innovadoras y transformadoras formas de obtener el conocimiento desde y para el sur. Las que dan en el contexto realidades sociopolíticas y culturales muy distintas a lo que está sucediendo hoy en el occidente. O sea, tenemos particularidades que deben ser transversales para nuestro proceso de búsqueda del conocimiento y que no tienen nada que ver con la dialéctica hegeliana, con la dialéctica marxista de Rusia o de otros países del bloque occidental. Por tanto, los movimientos del continente latinoamericano en la búsqueda del conocimiento utilizan métodos gnoseológicos ancestrales, populares, espirituales, que siempre fueron ajenos al cientismo propio de la teoría crítica eurocéntrica. Por otro lado, sus concepciones antológicas sobre el ser y la vida son muy distintas al presentismo y al individualismo occidental. Valga decir
que en la imagen se ve una alusiva retrato de la Pachamama, donde estamos rescatando y vindicando ese conocimiento ancestral que forma parte de las epistemologías emergentes y del sur. Los aportes de estas epistemologías del sur dan al traste con el conocimiento y concreción de la pedagogía crítica, pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, como quiera llamarse, a los aportes hechos por Paulo Regulus Neves Freire desde el contexto brasileño. La pedagogía crítica aportó, por tanto, que se debía formar al hombre sobre la base de la dialógica y en oposición a la educación bancaria. El sujeto es protagonista de su propio aprendizaje, no es un proceso en el cual se le administra de manera lineal conocimientos los cuales debe memorizar. La crítica forma parte esencial de la formación del sujeto y por tanto debe ir haciendo un proceso de concientización como instrumento de su libertad cognitiva. Se opone completamente a la endoculturación. Por tanto, las generaciones mayores no tienen siempre la voz cantante, sino que deben buscar en cada uno de los aspectos de las nuevas generaciones el aprendizaje y el compartir las enseñanzas. Y el eurocentrismo se enajena de esta concepción. Por tanto, se busca la contextualización como fuente del conocimiento, dándole así que no es acabado todo aquello que es completamente lineal y formal en la educación. Se sostiene entonces que en la pedagogía crítica se ha visto la sucesión de seguidores, como el caso de Peter McLaren, Henry Giraud y Stephen Keknis, desde el contexto occidentalista, pero que van a dar fe de que la pedagogía crítica de Paulo Freire es uno de aquellos conceptos y concepciones que permiten ver las aportaciones de las pedagogías emergentes desde las epistemologías del sur. Es por ello que en la actualidad las epistemologías del sur han aportado al seguimiento de esa pedagogía crítica concepciones y pedagogías emergentes que proporcionan nuevos conocimientos a las formas de educar. En ese tono está La alteridad y nosotredad de López Noreña, quien aborda que hay que tener mucha conciencia de lo que es el otro, de lo que quiere el otro y de lo que aporta el otro en su propia formación y aprendizaje. La coexistencialidad es otro de esos elementos y busca la forma de equilibrar entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña para encontrar una línea media en la formación. Asimismo, la subpedagogía es otra de esas pedagogías emergentes que tienen la intención de equilibrar el fomento de la vida misma en el proceso de formación. La pedagogía de la vida también hace alusión a estos aspectos y en esa tónica menciono el caso de la especialista Mucárcel desde Argentina que aporta estos elementos. La pedagogía hologramática va a buscar un sustento desde la inteligencia artificial y desde la neuroeducación para las nuevas pedagogías. Aquí estos exponentes desde Colombia, Chile, Argentina y Costa Rica nos van diciendo que se sustentan las epistemologías del sur para formar pedagogías emergentes que van a dar generaciones para un nuevo conocimiento pedagógico. Por tanto, los enfoques cienciológicos para la pedagogía van a permitir que se busquen alternativas metodológicas para implementar cada uno de estos aspectos. El enfoque de los sistemas, el enfoque holístico configuracional y el enfoque complejo. Aclaro, voy a sustentar esta parte de la exposición desde postulados cubanos para que pueda verse una línea bastante concreta del pensamiento que queremos llevar a los cursistas. No obstante, vamos a valorar también los aportes de Edgar Morin como parte del pensamiento complejo. El enfoque de sistemas o teoría general de los sistemas es una metateoría que parte de fomentar el estudio interdisciplinario de los sistemas generales,
Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel y en todos los campos de investigación. Por tanto, es aplicable a cualquier ciencia y campo del conocimiento. Aparece como una metateoría, o sea, una teoría de las teorías cuyo objetivo es, partiendo del concepto abstracto del sistema, formular reglas que le den valor general y sean aplicables a cualquier nivel de la realidad. Los sistemas estudiados corresponden a sistemas concretos, caracterizados por ser complejos y únicos. Podemos decir que el enfoque del sistema o teoría general de los sistemas parte de postulados de la física y la biología, pero que ha sido aplicable al contexto de la educación. Por tanto, Carlos Álvarez de Zayas, cubano que radica hoy en el contexto boliviano, aplicó contextualmente la teoría general de los sistemas a la educación y aportó desde la Universidad de Oriente algunos aportes que compartiremos con ustedes. Las principales categorías vistas desde la educación para la teoría general de los sistemas son sistema, estructura, frontera, contexto, propósito y totalidad. Los principales principios son la entropía, que habla de la desorganización propia de un sistema, la homeostasis, que habla de la organización que contiene el sistema en sí, las sinergias, que son aquellas cualidades trascendentes que salen de los elementos que conforman el sistema, la recursividad y la autopoiesis, como otras dos principales principios que están en torno a la teoría general de los sistemas. Cada uno de estos aspectos también los compartiremos con los organizadores de este importante curso internacional para que puedan profundizar los cursistas en estos aspectos. Además, como ya dijeron, se queda abierto el chat para cualquier duda o cuestionamiento que quieran compartir, estemos atentos a poder solucionar. Podemos ver en esta gráfica cómo se totaliza un sistema componente de cada una de las partes que ya hemos mencionado y cuál es la relación lógica y dialéctica que se establecen entre cada uno de sus componentes. Por tanto, los sistemas son aplicables también a los procesos pedagógicos y educativos en su estructura, objetivo y con las cualidades trascendentes que salen de los componentes que interactúan en ellos, dando recursividad, entropía, homeostasis y autopoiesis en cada uno de los elementos que lo componen. Visto de esta manera, la teoría general de los sistemas es una estructura concreta a la cual podemos aplicar en las investigaciones, pero también a la construcción y perfeccionamiento de los sistemas educativos, ya sea como instituciones o como procesos. Vemos acá en la portada de la revista electrónica Entrevista Académica el próximo número que se publicará. Es la revista del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica y quien tiene una entrevista muy interesante del doctor Carlos Álvarez de Zayas, quien aborda aspectos interesantes sobre los elementos que hemos estado anunciando. Los sistemas tienen diferentes tipos. Están los sistemas abiertos y cerrados y los concretos y abstractos. Y lo más importante es que para investigar desde la postura de la teoría general de los sistemas existe un método que es el sistémico estructural funcional, que da la lógica de la investigación científica desde estos principios ya mencionados. Como toda teoría tiene aportes y limitaciones, para el contexto de la teoría general de los sistemas aplicada a la pedagogía y las ciencias sociales, desde la propia Universidad de Oriente en Cuba, donde se generó uno de los discípulos de Carlos Álvarez de Zayas, el doctor Homero Calixto Fuente González, generó una nueva teoría aplicada a los procesos sociales y a los procesos educativos. Estamos hablando del enfoque holístico configuracional. Este emerge de la necesidad de sistematizar teóricamente múltiples procesos sociales. Ha conducido a configurar una perspectiva epistemológica, teórica y praxeológica basada en un enfoque holístico de los procesos sociales. La teoría holístico-configuracional constituye una aproximación epistemológica, teórica y metodológica a los procesos sociales, interpretados como procesos de desarrollo humano, que constituyen espacios de construcción de significados y sentidos de los sujetos implicados en dichos procesos. Es por ello
que la teoría holístico-configuracional sitúa su marco referencial en la teoría dialéctico-materialista y en la concepción epistemológica de los procesos sociales. No diverge de la teoría general de los sistemas, sino que la trasciende y a su vez la utiliza para construir la holística configuracional. Reconoce que los procesos tienen un carácter consciente, mediado por la comunicación entre los sujetos implicados en la construcción de significados y sentidos. Pero además considera que los procesos conscientes llevan a interpretarlos como procesos de naturaleza compleja, dialéctica y holística. Esto nos da la medida que la holística configuracional implica dentro de sí los aspectos sistémicos, complejos, dialécticos y holísticos. Parte del carácter complejo que evidencia los múltiples movimientos y transformaciones que se suscitan en el desarrollo y dan cuenta de las cualidades del proceso como un todo. Por supuesto, estos se dan en una integración que determinan el comportamiento del sistema. El carácter dialéctico del proceso implica reconocer lo contradictorio de las relaciones que se producen en los procesos sociales y que constituyen su fuente de desarrollo y transformación y hacen de esta la base del estudio de la realidad objetiva. Lo configuracional, porque desde el punto de vista cognoscitivo, es identificar el proceso, sus partes o aspectos que lo configuran, buscando la interpretación de diferentes niveles de la realidad, cualitativamente superiores a través de revelar rasgos, cualidades, relaciones que permiten expresar la naturaleza contradictoria, compleja, irregular y diferenciada del proceso estudiado. Es un proceso donde dialécticamente se relacionan, entre otros, lo individual y lo social, la gestión y el desarrollo, lo objetivo y lo subjetivo, lo cognoscitivo, lo axiológico y lo afectivo, lo externo con lo interno, lo intersubjetivo con lo intrasubjetivo, la regulación externa y la autorregulación. Todos estos elementos que se dan en función dialéctica contradictoria y expresan las innumerables formas que no son ajenas a la voluntad y actitud de los sujetos y grupos humanos que condicionan los avances y retrocesos de cada proceso. Los principios de este enfoque holístico configuracional son el carácter consciente, la totalidad, la complejidad, las contradicciones, el carácter configuracional y la infinidad del conocimiento. El método dialéctico holístico es entonces la columna vertebral del proceso de la búsqueda del conocimiento a partir del enfoque holístico configuracional. Construcción teórica del proceso, corroborando de la construcción teórica a la aplicación de la transformación del objeto. Vemos entonces esta gráfica alusiva a cómo se dan los procesos de construcción de las configuraciones, cualidades y estructura de las relaciones desde la holística configuracional. Existe el libro Holístico Configuración de los Procesos Sociales, el cual también compartiremos en la bibliografía básica que vamos a darle a los organizadores del curso y que les permitirá buscar puntos de inflexión y reflexión en torno a este enfoque de investigación y de acercamiento al conocimiento. Aproximándonos al enfoque complejo, Edgar Morin, en su libro Los 7 pilares de la educación del futuro, ha dado alusión a algunos aspectos que son centrales para poder conocer cómo el enfoque de la complejidad o teoría de la complejidad aporta a la educación. Dice que dentro de los 7 pilares de la educación del futuro están las cegueras del conocimiento. Por tanto, hay error e ilusión a la hora de aproximarse al conocimiento. Los principios de un conocimiento pertinente, hay que enseñar sobre todo la condición humana. Y me detengo acá, porque en buscar enseñar la condición humana hay un elemento significativo en cuanto a las pedagogías emergentes que ya mencionaba. Estoy hablando de la pedagogía de la vida, estoy hablando de la coexistencialidad y de la subpedagogía. Hay que enseñar, además, según Edgar Morin, la identidad terrenal, porque somos seres planetarios. Enfrentar las incertidumbres que máxima de tamaña presencialidad y vigencia tiene
uno de los pilares, por cuanto hoy estamos viviendo tiempos de máxima incertidumbre, de crisis en todos los sentidos y donde debemos enfrentarlas sobre la base de una proactividad, de un carácter de trascendencia en cada uno de los aspectos educativos. Y es uno de los elementos que debemos llevar al contexto pedagógico. Enseñar la comprensión y la ética del género humano. Visto de cada uno de estos elementos, la dialéctica ha estado presente en cada uno de los aspectos que hemos estado mencionando. Desde la epistemología clásica hacia las epistemologías del sur. Desde la pedagogía crítica hasta las pedagogías emergentes y desde los pilares y elementos que hemos evaluado en los enfoques metodológicos y cienciológicos, ya sea teoría general de los sistemas, enfoque holístico configuracional y la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Por tanto, la dialéctica no puede separarse de cada uno de los aspectos que vamos a utilizar para poder formar al ser humano en mejores condiciones y para el futuro. Veremos entonces la definición del concepto dialéctica para comprender aún más cómo no puede separarse de los aspectos ya mencionados, cuáles son los indicadores de la construcción de las relaciones dialécticas en la pedagogía y las repercusiones de estas construcciones. La dialéctica, por tal, ha venido evolucionando como concepto y en la actualidad es la ley de unidad y lucha de contrarios. Es aquel aspecto que va entre lo individual y lo colectivo, entre lo simple y lo complejo, entre lo general y lo particular. Es esa constante lucha entre los aspectos de un sistema o de un todo que va buscando su propio desarrollo. Podemos decir que no existe la paz sin la guerra, que no existe el yin sin el yang, que no existe la luz sin la oscuridad. Cada uno de estos aspectos contrarios aparentemente van a dar un desarrollo en cada uno de los aspectos que podemos ver. Por tanto, el estudiante y el profesor tendrán una eterna relación de contrarios, buscando el desarrollo de uno y de otro. Es así como el proceso de enseñanza y aprendizaje ve el elemento dialéctico entre lo que se enseña y lo que se aprende, entre lo cognoscible y no cognoscible, entre la enseñabilidad y el aspecto instruccional. Por tanto, es la ley de unidad y lucha de contrarios un aspecto indisoluble a la pedagogía. La ley de transición de la educación en cuanto a la cantidad y la cualidad. Buscamos siempre aspectos cuantitativos que validen la veracidad de los hallazgos en materia de ciencia, pero los elementos cualitativos también son importantes y son los que dan la medida de lo trascendente en cada proceso. Podemos cuantificar cuál es la nota de un estudiante, pero cuáles son las cualidades que tiene él mismo para llegar a ese dato. Entonces, lo cual y cuantitativo sería el enfoque trascendente que sale de esta ley de la dialéctica. Y la ley de la negación de la negación. Volvamos un poco atrás. Cómo el doctor Carlos Álvarez de Saya genera la aplicabilidad de la teoría general de los sistemas a la educación. Y uno de sus discípulos haciendo negación de la negación, pero tomando los aspectos que todavía son trascendentes, genera el enfoque holístico configuracional. Es así que las pedagogías también emergentes van negando aspectos de las pedagogías clásicas para dar aportes que sean prácticos, contextualizables y objetivos para surtir y sortear en este contexto a cada uno de los procesos pedagógicos que llevamos adelante. La pedagogía, por tanto, sustentada en un enfoque dialéctico materialista, en un enfoque de ciencia, es un aspecto que debemos valorar. Para algunos contextos, como es el caso de Cuba, no cabe duda que la pedagogía es una ciencia social y tiene su propio andamiaje. Y vamos a mencionar algunos de estos aspectos. Para que un elemento sea considerado ciencia, debe tener su propio objeto, leyes, principios, categorías y métodos de búsqueda del conocimiento. Tanto es así que hay diversos autores que plantean elementos que son atribuibles a cada uno de estos contenidos. Y yo solamente voy a mencionar algunos muy generales, porque en lo sucesivo tendrán ustedes esa capacidad
de ir sistematizando cada uno de estos elementos para conocer. ¿Por qué la pedagogía es una ciencia? De mi parte, no queda dudas, pero para ustedes el objeto es la educación o formación del ser humano. Las leyes están en que la educación se desarrolla a lo largo de toda la vida. Hay que aprender haciendo y la formación debe tener un carácter afectivo. Dentro de los principios está la enseñabilidad, la modelación del aprendizaje, el fomento de la libertad como parte de la educación. Las categorías, por tanto, que son propias de la pedagogía y no de otras ciencias son formación, educación, enseñanza e instrucción. Y los métodos son la sanción, la persuasión, la problematización, la búsqueda parcial, la investigación, sin mencionar otras importantes áreas de las ciencias pedagógicas o de la educación, como son la didáctica, como son la sociología de la educación, la psicopedagogía, en fin. La pedagogía como ciencia tiene su propia estructura, su propio corpus teórico y sus propias leyes que generan dentro de sus métodos su aproximación al conocimiento. Por tanto, la multiplicidad en las repercusiones se ven tendencias pedagógicas contemporáneas. Estas toman de una y de otra, pero van haciendo importantes recursividades en cuanto a emerger nuevas categorías y particularidades dejadas entre sí. Por tanto, existe, por ejemplo, la pedagogía crítica. Es un elemento que busca trascender pedagogías clásicas y que no van a los aspectos trascendentes del ser humano. Por tanto, las repercusiones de la construcción de las relaciones dialécticas en la educación también aporta variedad de enfoques y métodos educativos que son contradictorios entre sí, pero que generan desde este punto de vista desarrollos en cuanto a la pedagogía. Se dan los debates en torno a la aceptación o no de la pedagogía como ciencia en algunos contextos y la estructuración ascendente, contradictoria de las ciencias pedagógicas y de la educación. Visto de esta manera, las repercusiones de la construcción en cuanto a las relaciones dialécticas en la educación nos permiten conocer que la pedagogía como ciencia va haciendo aproximaciones sucesivas al conocimiento de cómo educar, enseñar, formar a las nuevas generaciones, ya sea en contextos de primaria, media, media superior, superior o posgrado. Por tanto, la pedagogía como ciencia con un carácter dialéctico permite sustentarla como ciencia que desarrollará la formación del ser humano. Llegando a las conclusiones, podemos decir que las epistemologías emergentes aportan una contextualización de la evolución de la pedagogía como ciencia al día de hoy. Por tanto, la dialéctica concibe el crecimiento de la pedagogía como ciencia, dando enfoques cienciológicos que sostienen la metodología que aborda la misma en el desarrollo de su constructo y de su corpus teórico. Estos aspectos compartidos con ustedes me permiten, desde un punto de vista bastante objetivo y personal, decirles que, número uno, la pedagogía es una ciencia que se desarrolla sobre la base de la búsqueda del conocimiento en cuanto a la formación del ser humano y que viene evolucionando desde las epistemologías del sur. Muchas gracias a ustedes por este compartir y muy buenas tardes. Buenas tardes. Se recomienda a los participantes hacer algunas consultas para que pudiese resolver el doctor Bitle. Adelante, señores participantes. Tengo una duda.
Sí, adelante la consulta, licenciada Sandra Gutiérrez. Sí, mire, actualmente en el sistema educativo boliviano estamos sustentados en pedagogía sustentada en competencias. Entonces, toda esta teoría que, bueno, y Hay obviamente, perdón, Sandra, ¿no me escucha? hay interferencias, No le escuché, creo que es una falla del mucha internet. interferencia, Sandra. Sí, también a usted lo escucho. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ¿me escucha mejor ahora? Sandra, yo la escucho perfectamente. Ah, ya. Bueno, la pregunta es, nosotros estamos en un enfoque basado en competencias y un aporte es el aprender haciendo y también sobre la pedagogía de Paulo Freire. Entonces, ¿cómo se relacionaría o cómo se podría dar ese tránsito ahora de ese enfoque a esta pedagogía emergente, que es, diremos, hay un cambio epistemológico importante porque está basado también en un análisis dialéctico que no toma en consideración este enfoque basado en competencias porque está más enfocado con una corriente de Ausubel, por ejemplo, y no tanto, bueno, también con Vygotsky, pero este es otro enfoque por lo que estoy entendiendo, no sé si me podría ampliar. Sí, estimada Sandra, claro que le puedo ampliar. Vamos a partir de que cada sistema educativo asume una postura desde el punto de vista filosófico, sociológico, psicológico para el acto educativo. Cuando hablamos de la pedagogía de Ausubel y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo, no está para nada en completa contraposición con otros postulados como es la pedagogía crítica o las pedagogías emergentes que ya abordé. Lo que sí existe es un elemento constitutivo de base. La formación por competencias es uno de los aspectos que ha venido ganando terreno a nivel internacional y no es una disyunción para nada con los aspectos que he mencionado. Lo que hay que buscar es la coherencia metodológica y epistemológica. En el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica hemos tenido a bien inclusive asumir la formación por competencias como el enfoque formativo base para todos los procesos de superación, aun cuando se hace sobre la base de las pedagogías emergentes. ¿Por qué razón? Lo que tenemos que buscar, como ya mencionaba, era la coherencia metodológica y epistemológica. Pudiéramos decir que una cara de la moneda es la pedagogía crítica de Paulo Freire y otra cara de la moneda es la pedagogía sustentada en el enfoque complejo. Pero cuando analizamos ambos aspectos nos damos en cuenta que hay una coherencia metodológica en cuanto a dos categorías, que es la dialógica como método que debe preponderar en la formación y la independencia y la libertad del sujeto. Entonces, al tomar estas dos categorías bases y existir una coherencia metodológica, podemos hacer un elemento que se cohesione con el otro en el proceso formativo. ¿Cómo podemos lograrlo? Tenemos que hacer introducciones de estos aportes en cada una de las sesiones metodológicas en los departamentos, en las instituciones, en las escuelas, sobre la base de cómo se implementa en la didáctica, de cómo funciona en cada uno de los contextos donde ya existe un resultado y se puede hacer transferencia metodológica y tecnológica. Dicho de esta manera, Sandra, no estamos buscando una disyunción, una contraposición, porque es inherente a los procesos sociales, científicos y pedagógicos, sino cómo se puede trascender desde una postura a otra buscando el desarrollo de los procesos educativos.
Ya, está bien. O sea que hay que hacer énfasis en la parte metodológica y epistemológica, porque efectivamente el aporte de Freire está cimentado en una educación dialógica, tomando en cuenta el contexto y o sea, los problemas surgen del contexto en el cual se desenvuelve el individuo. En este caso hay que trabajar, como me dice, en la metodología para poder aunar. Y lo que me complica más es con el pensamiento de Edgar Morin, porque allá eh, no hay una, diremos, una verdad absoluta, entonces eso un poco me confunde, ¿no? Porque todo va siendo relativo desde la perspectiva del investigador, entonces tiene razón, voy a tratar de ver esa parte metodológica y si pudiese ampliarnos cómo podríamos dar esa, diremos, esa complementariedad y esa unión en lugar de desyunción, como usted decía. Claro, sobre todas las cosas, la intención del curso es reflexionar en torno a estos aspectos. ¿Por qué razón? Primero, he abordado la mayor cantidad de opciones epistemológicas y metodológicas que se utilizan para sustentar la pedagogía como ciencia, pero para investigar en pedagogía. Pero no son todas. Hablé de la teoría general de los sistemas, hablé del enfoque holístico configuracional, hablé del enfoque de la complejidad de Edgar Morin o teoría de la complejidad, pero ya hoy, desde la red de investigadores de la transcomplejidad, se está abordando un nuevo enfoque cienciológico y metodológico que se llama precisamente así, la transcomplejidad, que busca una complementariedad metodológica y epistemológica, sustentado en el enfoque complejo, al decir que, como bien dice la propia filosofía y la ciencia, las verdades son relativas. Hacemos aproximaciones sucesivas al conocimiento. Lo que hoy pudiera parecer una certeza absoluta, mañana puede cambiar completamente. Por tanto, el enfoque complejo nos habla de la incertidumbre y es un elemento que debemos incorporar. Hoy decíamos, bueno, hablemos de unos años atrás, ¿quién podía pensar que iba a existir una crisis internacional en materia de sanidad que nos iba a llevar y a conllevar a que la educación fuera prácticamente virtual? Entonces, la incertidumbre nos conllevó a derrocar una verdad casi absoluta de que la presencialidad era el funcional del proceso educativo. Se trata, Sandra, de ir incorporando conceptos, métodos, formas de hacer que van a contribuir a un desarrollo de nuestro acto de educar y formar con mejores herramientas a tono con lo que sucede en la realidad objetiva. Bien, muchas gracias, gracias. Gracias a ti por tu comentario. Dos preguntas más vamos a realizar para los participantes, ya que en este momento ya se encuentra en sala el doctor Enrique Soto. En ese sentido, solicitamos dos preguntas pertinentes a la exposición realizada por el doctor Biltre. En lo que los colegas van hilvanando sus interrogantes, me place saludar al doctor Enrique Soto. Abrazos y bendiciones para usted, colega. Muchos saludos. Doctor, tiene el micrófono apagado. Ciertamente, decía que muchas gracias. Un saludo también para todos. Realmente complacido de estar con ustedes para discutir algunas ideas, para presentar algunas experiencias. Me parecen muy importantes. Veo que está bien nutrida, digamos, la comunidad educativa. Así que, bueno, pues agradecido y un saludo a todos. Espero el momento oportuno para dar las ideas que me parecen que podrían ser interesantes para todos. Adelante.
Bueno, en vista de que no existe No sé, consultas. no sé. Sí, Y sí, podría Sandra, hacer diga. una pregunta más, y disculpen por ser tan persistente. Hay otra duda que me surge. Con esto de las teorías emergentes, diremos, están como que, ¿qué pasa con la teoría del caos? Porque justamente en esta teoría del caos, que se aplica muy bien al fenómeno que hemos acabado de pasar con eso de la pandemia, entonces en esta irregularidad hay una regularidad que justamente se puede ver a través de aproximaciones sucesivas. No sé si estoy equivocada, pero que estas teorías emergentes están dentro de esta teoría del caos, que es dentro de la teoría de la posmodernidad. Y no sé si me puede ampliar esta pregunta, Sandra, doctor. claro, claro que sí. Mira, acabas de llegar de manera muy concienzuda a una inferencia de todo lo que hemos valorado. Y es que hay una complementariedad entre las teorías que hemos abordado. Podemos encontrar orden en el caos. De hecho, hay un libro bastante interesante del doctor Carlos Álvarez de Saya que se llama Epistemología del Caos, que puede utilizarse para esclarecer muchos de estos aspectos. Y cuando Edgar Morin también habla de los aspectos que tienen que ver con la complejidad, habla también del caos, porque el caos es un elemento que conlleva a un orden cualitativamente superior. Si no existiera esa ley de contrarios donde se va a generar un desarrollo sucesivo, si no existiera un caos, no hay un orden. Y ahí se ve entonces la imbricación del elemento de la dialéctica. Estos aspectos nos dan entonces cuáles son los recursos que podemos utilizar para comprender la realidad objetiva, para poder evolucionar en materia de investigación, porque la investigación no es lineal. La investigación tiene retrocesos aparentes que nos van a llevar a sinergias, que nos van a llevar a niveles superiores de aproximación al conocimiento. Entonces, si el caos es tan recurrente hoy en día como lo es la incertidumbre, estos son los entornos o los ecosistemas educativos en los que tiene que moverse necesariamente el educador. El profesor se mueve en constantes entornos de caos e incertidumbre. Por la complejidad de la sociedad misma y de los procesos sociales en los que se desarrolla el acto educativo. Entonces, comprender que el caos forma parte de ese entorno nos dará una mayor fortaleza y seguridad para emprender lo que nos toca, que es la acción de educar. Muy bien, me queda perfectamente claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra, por los comentarios y preguntas, porque seguro son cuestionamientos que tienen los otros colegas y así van esclareciendo. Quedo totalmente a disposición de la Universidad Unión Bolivariana y de ustedes para próximos espacios, contactos, cuestionamientos. Dejo en el chat mi correo también. Así que abrazos y bendiciones y bonita tarde. Pasamos y cedemos la palabra al doctor Enrique Soto. Bendiciones.